la clase de hoy, como les decía, vamos a estar haciendo un poco la presentación, vamos a ver las tecnologías que vamos a estar trabajando, cómo vamos a trabajar esas tecnologías, cómo nos vamos a comunicar y estudiar un poquito, bueno, hacer un pequeño repaso de años anteriores, de sistema operativo, algo de redes también, que ya vieron en el semestre pasado. Y bueno, primero que nada, bueno, ya todos me conocen porque ya nos vimos en sistemas operativos, pero bueno, como siempre hay que presentarse. Cualquier duda o consulta tienen mi correo, ya todos lo tienen, y me pueden escribir. Y bueno, vamos a estar teniendo clases hoy en este horario de 19 a 21 y los viernes también de 18 a 20. Tenemos 4 horas, lamentablemente tenemos pocas horas para lo mucho que vamos a hacer, pero al que le interese en el semestre que viene, tenemos una asignatura que es la continuación de esta, que es Administración de Infraestructura 2. ¿Qué vamos a estar utilizando como plataforma? Bueno, ya veníamos trabajando con el Moodle de UTEC, la plataforma oficial, y como plataforma de backup vamos a usar el Moodle personal que tengo en el clúster que ya hemos trabajado. Por si hoy o mañana hay algún mantenimiento o algo en la plataforma oficial, bueno, no se queden sin acceder a los contenidos de la asignatura. Así que se usa la plataforma oficial, ya todos tienen sus datos para poder ingresar. Trabajamos mediante Moodle y la bibliografía, si se fijan en el programa de esta asignatura, no tenemos una bibliografía oficial porque eso depende de cada uno de los servicios que nosotros estemos trabajando. Entonces, ¿qué bibliografía vamos a estar utilizando? Bueno, la de los servicios que vayamos a implementar, vamos a ver la documentación oficial de esos servicios, vamos a estudiar lo que son los RFC también. Si bien ya han visto en redes protocolos de DNS, SMTP, por ejemplo, de correo, protocolo de POP, también de correo, HTTP, bueno, diferentes protocolos de red que ya lo han visto, vamos a dar un pequeño repaso a eso y el objetivo es llevarlo a la práctica. Ya vieron lo que es un protocolo HTTP, acá vamos a repasar un poquito eso. En sistema operativo finalizamos el semestre instalando un servidor web. Bueno, en esta asignatura vamos a retomar a partir de ese momento. Y existe lo que es el Debian Handbook, que es un manual libre que bueno, pueden encontrar el PDF en el buscador, que tienen la mayoría de los servicios que nosotros lo vamos a estar, que vamos a estar instalando. Vamos a usar, bueno, vamos a usar Debian como distribución de Linux necesitamos usar una distribución para albergar todos esos servicios. Y bueno, ya trabajamos con Debian en sistema operativo. Y bueno, lo vamos a volver a utilizar. Con una Por si particular. carga con la misma versión del sistema operativo o vamos a tener que descargar otra versión diferente. No, hay que descargar otra versión diferente. Toda la infraestructura que usábamos en el sistema operativo ahora la vamos a modificar. Ahora, Está reventando el espacio de mi máquina. ¿cómo, Reye? Estoy reventando el espacio de mi máquina con pura simulación. ¿Te estás quedando sin recursos? Igual voy a tener que eliminar un par de máquinas ahí y se me arregle. Dale tranquilo. Ahora vamos a ver cómo estuvimos trabajando el año pasado y cómo vamos a trabajar ahora. No hay problema. Si no puedes instalar ninguna máquina virtual en tu equipo porque tenés algún tipo de problema, no hay problema con eso. La puedes hacer igual la asignatura. Bien, así que tenemos sitios oficiales de los diferentes servicios, tenemos el Debian Handbook, tenemos los RFC para estudiar los teóricos de los protocolos que veamos. Y bueno, ¿cómo aprobamos esta asignatura? Bueno, esta es una asignatura curricular, o sea, tenemos parciales, tenemos dos parciales, el primero sobre 40, el segundo sobre 60, ya saben, el primero en la séptima semana y el segundo en la semana 14. Y complementando a esas notas esas evaluaciones que vamos a tener, tenemos ejercicios prácticos que vamos a hacer. Ejercicios prácticos, ¿qué sería esto? Bueno, cuando veamos, por ejemplo, eh, los, los diferentes servicios que vayamos a utilizar, les voy a pedir, por ejemplo, no sé, eh, que me muestren alguna configuración o que implementen cierto X servidor o que, bueno, cuando estén trabajando en equipo puedan
nos juntemos y podamos compartir algún tipo de servicio. O sea, hoy en día, teniendo conectividad a internet, o sea, podemos fácilmente compartir un puerto, compartir un servicio, y sin necesidad de estar tocando mi router, mi firewall, lo que tenga en la red que esté conectado, a través de diferentes tecnologías que ya la deben haber visto en redes, como lo es NAT, como lo es PAT, etcétera. Nosotros podemos acceder, o sea, o publicar un puerto dentro de mi red interna hacia internet. Y a través de una IP, un DNS o lo que tenga, o el servicio que esté utilizando, poder acceder a través de eso. Eh, Otra cosa que vamos a utilizar también, que es como parte de la evaluación en la asignatura, son los laboratorios que vamos a tener. Los laboratorios son todos obligatorios, son grupales, y bueno, no, a la hora de defender un laboratorio no se puede ausentar ningún integrante del equipo, sino por reglamento, si no se presentan a un laboratorio, y esto no solo aplica en esta asignatura, sino que en todas las asignaturas que tengan laboratorio, si no se presentan, se pierden la asignatura, ¿no? Y así que si tienen algún tipo de problema en una instancia de laboratorio, de presentación, de entrega, o sea, notifíquenlo. O sea, no se borren del mapa y no avisen a nadie. Avísenme, mándenme un correo, tienen la plataforma, tienen mi correo, o ustedes mismos, o lo avisan al grupo en el que estén trabajando, que notifique eso para que tengamos un justificativo por qué se ausentan en algún determinado momento. Porque, bueno, con la modalidad que estamos haciendo, la carrera, problemas podemos tener, pueden tener ustedes, puedo tener yo, o sea, los problemas van a estar, no es lo mismo que si estuviéramos en el aula físicamente. Bien, estos laboratorios, a diferencia del año pasado, el año pasado estuvimos trabajando con laboratorios que eran individuales, estuvimos trabajando con laboratorios que eran, o sea, cada uno tenía, como éramos menos estudiantes, cada uno tenía su servidor en mi clúster personal y podía, bueno, implementar los diferentes servicios que veíamos y trabajábamos todo en un lugar centralizado. La idea es ahora trabajarlo de manera grupal porque tuvimos ciertos problemas con eso, principalmente porque no tenemos una infra para trabajar, ¿no? O sea, se improvisó una infraestructura mi clúster personal, que es el que uso para hacer pruebas y eso. Pero bueno, para hacer pruebas para uno, dos, tres, cuatro usuarios, funciona impecable a nivel de hardware para lo que es. Pero si tenemos 15, 20, 30 personas trabajando, que es lo que vamos a tener en este semestre, no se lo va a bancar, no hay storage que aguante esa demanda de eh, generar un servidor, generar un storage, un disco virtual en un servidor, etcétera, ¿no? Entonces cambiamos la modalidad, vamos a estar trabajando grupal y bueno, al estar trabajando en grupal ya podemos sumar los recursos que tenga cada uno. Si bien, como les digo, no hay que abrir un puerto en un firewall, no hay que abrir un puerto en el router de lo que sea, existen tecnologías y las vamos a configurar, las vamos a implementar, que nos permiten compartir un puerto TCP, un puerto UDP de mi computadora y dejarlo público en XURL. Existen servicios de tunneling, que se llama, que nos permite hacer eso. Es como si yo, por ejemplo, en redes deben de haber visto de que cuando yo tengo un firewall tradicional, por defecto, las peticiones de origen del firewall están permitidas. O sea, desde mi PC hacia afuera puedo comunicarme con cualquier servicio. Pero la inversa no, porque el firewall me frena, mi router me frena, etc. ¿Eso qué significa? Que yo de mi red interna puedo salir hacia un servidor que esté en internet público y desde ese servidor no puedo ingresar a la red interna. ¿Cómo puedo ingresar? Cuando el que genera la petición o el que genera el request o lo que sea dentro de la LAN. Internamente el router, lo que se llama el router de demarcación, el que está en el punto de demarcación, o el firewall que esté en mi punto de demarcación, que es el que conecta mi red interna con el internet, con mi ISP sería, es el que me permite, tiene una tabla de nateo internamente que asocia
una IP de Milán interna, un puerto de Milán interna con una IP pública y un puerto público. Entonces cuando ese servidor en internet responde, el router, firewall, lo que tenga en ese lugar, toma esos datos y se fija en esa tabla. Y dice, bueno, si este paquete corresponde a una respuesta de una petición que generó un host, lo dejo ingresar a la red. Caso contrario, lo descarto. Bueno, imagínense que ustedes tienen un servidor en internet y ustedes tienen el control sobre ese servidor. Bueno, entonces, ¿qué podrían hacer en ese servidor? Abrir un número de puerto, como ya lo vimos en sistema operativo, por ejemplo, quedar escuchando en cierta IP pública en ese número de puerto y después en una PC que esté dentro de una red interna, conectarse a ese puerto. Eso se va a poder hacer. ¿Y qué puedo encapsular dentro de esa sesión de red, de transporte, de TCP o de UDP? Puedo encapsular un protocolo ahí adentro. Puedo enviar un HTTP, puedo enviar un SSH, puedo enviar un Telnet, puedo enviar un BNC, puedo enviar cualquier protocolo a nivel de red. Entonces eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando bien con esto. Así que no hay, no tienen que tocar nada en sus computadoras, ni en sus redes. Bien, continuamos. Aparte de estos laboratorios que el objetivo es ver un tema específico y hacer un laboratorio sobre ese tema, al final del semestre vamos a hacer un laboratorio que englobe todos los servicios que ya hemos visto, que estén intercomunicados entre sí. ¿A dónde apuntamos en infraestructura 1? A llegar a construir un servidor de directorio y ese servidor de directorio que gestione todos los recursos que yo tenga en mi red. Tanto recursos como usuarios también. Como dispositivos, como routers, como impresoras, como equipos, computadoras, servidores. A eso es lo que llegamos en esta asignatura, a implementar un servicio de directorio, comunicar ese servicio de directorio con diferentes servicios, como lo puede ser un servidor de correo, como lo puede ser un servidor de Nextcloud, por ejemplo, para armarnos una propia nube privada, un servidor de autenticación a un servidor web, por ejemplo, en vez de tener los datos de los usuarios en una base de datos, lo tengo en este servicio de directorio. Eso es algo que se usa mucho en la práctica, que bueno, si en algún momento tienen que comenzar a construir una infraestructura, siempre se parte de un servicio de directorios y un servidor de DNS, porque van de la mano los dos. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Bien, entonces, aparte de estos laboratorios, vamos a ver el laboratorio final. Hacemos pequeñas topologías, aunque a veces, si bien son sencillas, comunicar todos esos servicios tiene cierta demanda de tiempo para poder configurarla de manera correctamente. Acá no hay un manual que diga, hago estas instrucciones y ya instalo el laboratorio final, hago el deploy del laboratorio final sin ningún tipo de problema. No, problemas se van a topar un montón. El objetivo es tener las herramientas para poder analizarlo y poder solucionarlo. Hasta acá, ¿alguna consulta que me quieran hacer? Tengan en cuenta que me cuelgo hablando y seguimos de largo, ¿no? Disculpen eso. Por ahora no, profe. Buenísimo. Cualquier cosa, párenme, no hay ningún tipo de problema para que frenemos y volvemos a aclarar algo más. Ya hoy la idea es comenzar a trabajar, así que vamos bien. Bueno, ¿qué tecnologías vamos a estar utilizando en esta asignatura? Porque cuando alguno escucha infraestructura en el 2021, dice, lo primero que se le viene a la mente, ¿qué es? Miran para arriba y ven esto. La cloud, la nube, eh, Amazon, Google, Windows, Azure, por ejemplo, el cloud de Microsoft. Diferentes eh, proveedores de nube. Y dice, ¿por qué no arrancamos a trabajar? Uno se puede estar preguntando, ¿no? ¿Por qué no arrancamos a trabajar directamente en la nube? Por ejemplo, yo voy a una entrevista de trabajo y lo primero que me empiezan a preguntar es si gestiono algún servicio de cloud. Hay que tener en cuenta de que la nube en sí, porque muchos
están en el área y no lo saben, la nube en sí es un conjunto de computadoras de un fabricante, de un proveedor de esa cloud. O sea que yo cuando me conecto a esa cloud, a esa nube, lo que me estoy conectando es a un puerto TCP que está escuchando en una VM, está escuchando en un container, está escuchando, este, no me voy a encontrar con que está escuchando en un servidor físico interno. Todos los proveedores de cloud, mediante una API que me dan, me dejan a disposición la posibilidad de poder generar instancias y ejecutar mis aplicaciones en esas instancias. Imagínense una empresa, ¿no? Ustedes entran a trabajar y les preguntan, bueno, tenemos que hacer una inversión de dinero para nuestro data center. Tenemos que comprar los servidores, tenemos que estudiar si necesitamos uno o más. Hay veces que ese estudio no tiene una respuesta exacta en ese momento. ¿Por qué? Imagínense que la empresa empieza a crecer de manera exponencial, empiezan a tener más demanda de usuarios y el servidor que en un principio se bancaba a ejecutar 1000, 2000, 3000 sesiones de manera concurrente, o sea, sesiones serían conexiones de los usuarios. En la noche a la mañana la empresa le va bien y esos 2000, 3000 usuarios ya pasan a ser 200.000, 300.000, 500.000 usuarios, 1.000.000 de usuarios. Obviamente que ese hardware que nosotros en un principio pensamos que nos iba a solucionar nuestros problemas, en realidad quedó corto en el momento de que la cantidad de usuarios se disparó. Entonces, acá entra en juego lo que es la cloud. ¿Qué ventajas nos da la cloud? La nube. Bueno, primero que esto depende muy del proveedor de la cloud. Nos va a facturar en función de, puede ser o por día, o por recurso, o por cantidad de usuarios que tenga en un determinado día, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué me permite a mi empresa, por ejemplo? Si contraté una instancia de un servidor que tiene, no sé, 16 núcleos, tiene 60 de memoria RAM, por ejemplo, 60 GB, y en algún momento se me dispara la cantidad de usuarios, de manera muy simple, a través de esa API que me provee el proveedor, yo puedo escalar mis servicios o replicar ese servicio. Puedo generar más cantidad de instancias de ese servicio, de esa aplicación, y puedo atender a todos esos usuarios nuevos que fueron apareciendo. Lo mismo, imagínense que si empiezo a estudiar las métricas de ese servidor, empiezo a estudiar en qué horarios tengo mayor demanda de usuarios, por ejemplo. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, si yo sé que en mi cantidad de usuarios es mayor desde, no sé, las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, contrato en el proveedor, notifico mediante esa API que me duplique la cantidad de instancias, por ejemplo, en función de la cantidad de usuarios que tengo. Y pasada las 7 de la tarde, cuando la cantidad de usuarios de mi sistema empiece a disminuir, que elimine esas instancias. Entonces, ¿qué me va a ocasionar eso? Porque esto no es, utilizo un proveedor de cloud y compro instancias de máquinas virtuales para instalar la aplicación. El proveedor de cloud tiene que tener la posibilidad de poder escalar, incluso hacer un escalamiento de la aplicación de los servicios, de la cantidad de servicios, de manera totalmente automática. A través de estudiar una determinada métrica. Por ejemplo, si yo sé que me estoy quedando sin memoria en la aplicación porque hay 2 millones de usuarios, bueno, duplicar la cantidad de memoria, o en el caso de llegar al límite por instancia de memoria, crear una instancia, por ejemplo, en diferentes países y distribuir los usuarios en función de qué país de origen estén. Entonces, esas son ventajas que nos dan los proveedores, sin necesidad nosotros de prever cuánto de hardware vamos a necesitar, poder escalar de la mejor manera. ¿Cuál es la contraparte de la nube?
de esta cloud? Bueno, es que los datos, por más que el proveedor te diga, no, mira, están seguros, no, eh, nadie, no va a haber ninguna filtración, el estado del arte ha dicho de que eso es totalmente erróneo. O sea, hay empresas gigantescas que se ha filtrado datos de sus usuarios. O sea, si le pasó si le pasó a esas empresas tan grandes, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? O sea, nosotros no somos los dueños de los datos. A la hora de generar una instancia de una aplicación, por ejemplo, en un proveedor, los proveedores de cloud nos suelen preguntar en qué país querés generar la instancia. Y en función de ese país, eh, esos datos que se van a almacenar van a estar eh, restringidos a las leyes que estén en ese país. Entonces, ¿qué significa eso? Hay países en los cuales yo almaceno mis bases de datos, por ejemplo, el, el gobierno de ese país, por ejemplo, puede tener acceso sin necesidad de una orden judicial a esos datos. Entonces hay que tener un poco de conciencia que los datos ya no son tuyos, sino que son del proveedor. Por más que eh, nos digan a que los datos se van a proteger, que van a estar totalmente filtrados, bueno, esos datos se van a atar a las leyes del país en donde está esa máquina ejecutándose. Entonces eso no es que voy a generar una instancia de Amazon de una máquina virtual y le digo, bueno, tengo que tener en cuenta hasta en qué país voy a almacenar los datos de esa instancia. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué hay en la propia nube, en la propia cloud, en el propio proveedor? Esto, data centers con racks, con servidores, con data storage, con bueno, sistemas de redundancia de energía. Hay servidores físicos. Eso es la otra cara de la nube. O sea, no hay algo mágico. Este concepto de nube es más marketinero que otra cosa, ¿no? Así que hay que tener en cuenta de... Alguno podría pensar, pero ¿por qué no arrancamos a trabajar en la nube directamente? Bueno, y la respuesta es, en algunos casos ustedes incluso pueden necesitar eh, implementar de manera privada estas propias nubes. O sea, en vez de utilizar Amazon o Google o cualquier servicio o proveedor de cloud, puede ser que en algún momento necesiten ustedes mismos implementar esa cloud, generar esa cloud. Entonces, en vez de utilizar una herramienta, porque por ejemplo, antiguamente en sistema operativo, nosotros tomábamos una máquina virtual y ¿qué era lo primero que hacíamos? Le instalábamos el sistema operativo, o sea, primero nos descargábamos el medio de instalación, instalábamos el sistema operativo, o sea, ejecutábamos ese proceso de instalación, o sea, generábamos el particionamiento, instalábamos los repositorios, encriptábamos cierto directorio si así lo necesitábamos, podíamos encriptar el gestor de arranque, a partir de ahí encriptábamos las particiones y para que el sistema bootee, eso tendríamos que ingresarle la clave para que se descifre en la tabla de particiones y el sistema operativo pueda acceder a esa tabla de particiones. Teníamos que generar un usuario, teníamos que lo que es la implementación física de esa distribución, de ese sistema operativo, ¿no? Estos, en un proveedor de cloud, es un asistente web y en 2 clics ya tienen la máquina virtual generada e instalada. O sea, ustedes no necesariamente tienen que, en un proveedor de cloud, iniciar la máquina y crearla e instalarle el sistema operativo. Ya van a tener templates para eso que van a estar generados. Entonces, bueno, la idea de esta asignatura es que empecemos a trabajar de manera híbrida, ¿no? Si bien no es lo más óptimo instalar un sistema operativo, en algunos casos o incluso en algunas empresas se van a encontrar con que tienen la computadora con el servidor instalado, y bueno, cambiar el servidor, hay empresas que, que corren a eso, ¿no? Porque les da un pánico de decir, no, el servidor funciona muy bien, está todo instalado impecable, impecable, y reinstalar todo en otro, en algunos casos eso no es posible, ¿no? Entonces
Si se acuerdan, cuando vimos virtualización en sistema operativo, comentamos que existen hipervisores que tienen lo que es el live migration, que es la posibilidad de migrar en caliente a través de la red de una máquina virtual. Y bueno, la idea es empezar a atajar. Si bien no voy a tener el rendimiento más óptimo para eso, pero va a disminuir el rendimiento, pero voy a tener ventajas que antes no las tenía con una instalación en físico. Y eso ni que hablar, porque acá estamos hablando de virtualización tradicional. Veamos un poquito un repaso de cómo lo vimos en sistema operativo y lo llevamos a comentar. Existen en la actualidad diferentes tecnologías. Hay gente que en algunos casos se utiliza un hipervisor tradicional y en otros casos, que es lo que se ve mucho estos últimos años, es que las aplicaciones ya no tengo un único servidor en donde tengo los diferentes servicios de mi aplicación. Por ejemplo, imagínense la base de datos junto con el servidor web, junto con el servidor de correo. No tengo todo de manera unificada esos servicios, sino que lo tengo distribuido entre diferentes, pueden ser en algunos casos diferentes máquinas físicas, o a lo que se atiende en la actualidad es a un microservicio, a un contenedor. Acá vienen en juego, y no quiero hablar solo de una solución, porque ya sería hablar de una solución comercial, que la mayoría cuando escucha contenedores, lo primero que piensa es en Docker. Docker es una implementación de containerización en un sistema operativo del tipo Linux. Hay soporte para Windows, sí, pero internamente es una máquina virtual que se ejecuta en Windows. Y bueno, la idea de los microservicios es ir a tratar de atomizar, de generar un pequeño servicio que haga una función específica. Entonces, veamos un ejemplo de esto. Antiguamente teníamos las máquinas virtuales. Y acá, en la capa base, teníamos el hardware. Teníamos la computadora, o bueno, en la actualidad tenemos la cloud, tenemos los proveedores de cloud, la nube, storage, etc. Pero ¿qué tenía esa máquina internamente? Ese hipervisor. Bueno, dependiendo del tipo del hipervisor, si se acuerdan, existía de tipo 1 y de tipo 2. En esta imagen es un hipervisor del tipo 2, perdón, un hipervisor del tipo 1. Si se acuerdan, habían hipervisores que estaban dentro del kernel del sistema operativo host. Entonces, ¿eso qué me permitía? Que las máquinas virtuales que yo instalara, lo que son estas, que son los sistemas operativos invitados, interactuaran con ese hipervisor. En el caso de este hipervisor, era Hyper-V de Microsoft y KVM, Zen también en Linux. Y después, bueno, Oracle tiene su propio hipervisor también. O sea, existen diferentes implementaciones de este tipo de hipervisor. Entonces, ¿qué tengo? En el propio sistema operativo tengo este hipervisor que se encarga de interactuar, atender las diferentes syscall de las VM. Esta arquitectura tradicional, ¿qué tiene? Un sistema operativo. Este sistema operativo, que es los diferentes sistemas operativos invitados, puede ser diferente al del host, al del sistema host, al que esté en mi cloud, en mi máquina o en mi data storage, en donde esté. Y este sistema invitado virtualiza todo lo que vimos en sistema operativo. Virtualiza el modo dual, hay un modo kernel virtual, hay un modo usuario virtual. Y eso provee los servicios a las diferentes aplicaciones que tenga en esa máquina virtual. Entonces, de esta manera tradicional teníamos diferentes sistemas operativos invitados que interactuaba con un hipervisor. Si nos vamos a un hipervisor del tipo 2, como por ejemplo en el caso de VirtualBox, por ejemplo, recordemos que este hipervisor no estaba embebido en el kernel del sistema operativo host, sino que se ejecutaba en el modo usuario de ese sistema operativo. Entonces eso me generaba un nivel más de comunicación o de acceso a atender cada una de las
llamadas de las virtuales. En la actualidad, bueno, ¿qué se suele utilizar en la era de los contenedores? Bueno, tengo mi máquina física o mi proveedor de cloud. Eso está ejecutando un sistema operativo y ese sistema operativo está ejecutando un motor de contenedores. Este motor, que puede ser el Docker, el motor de Docker, también puede ser, hay otro contenedor, hay otro motor que es el LXD de Linux también, tiene sus propios contenedores, Sandbox en Windows también. Existen diferentes proveedores, no hay que atar siempre la palabra contenedores a Docker, que es lo que la mayoría suele hacer. Que es uno de los más utilizados, que nos da ciertas facilidades a la hora de hacer un deploy de un servicio. Sí, eso lo vamos a ver en algún momento. En algún momento se van a topar con. Bien, este contenedor, este motor de contenedores, ¿qué ventaja nos da con respecto al hipervisor? Bueno, que ahora no estoy virtualizando ningún sistema operativo invitado, no tengo un sistema operativo invitado, sino que la aplicación lo que hace es como que se enjaula en un ambiente exclusivo para esa aplicación. Entonces, ¿eso qué me permite? Bueno, compartir el kernel de mi sistema operativo host con los diferentes contenedores. Obviamente, a nivel de seguridad, eso no es mucho más seguro una arquitectura de virtualización tradicional con el hipervisor y el sistema operativo invitado, pero a nivel de rendimiento es mucho más ventajoso, le saco mejor provecho al hardware utilizando contenedores. Entonces, bueno, a través de este motor de contenedores voy a tener puedo llegar a tener diferentes, por ejemplo, imaginemos en el caso de Linux, diferentes distribuciones. Recordemos que Linux en sí, el kernel de Linux es de manera única para todas las distribuciones. Hay alguna distribución que recompila su propia versión del kernel para darle o ajustarle ciertos parámetros, pero en sí Linux, el kernel en sí es el mismo para todos. Entonces, ¿esto qué ventaja me da? Que en una máquina con el kernel de Linux perfectamente puedo ejecutar un contenedor con Debian, otro contenedor con Ubuntu, otro contenedor con CentOS, otro contenedor con Alpine, que es otra distribución que se usa bastante en este mundo de contenedores. Puedo tener la distribución que yo quiera y de manera muy simple hacer el deploy de una aplicación. Imagínense cuánto nos costaba a nosotros en sistema operativo instalar un servidor web, por ejemplo, cuando instalábamos Apache. Si bien no lo hacíamos de la manera más rápida, sino que lo hacíamos compilando, bueno, para practicar, ¿no? Compilando el código fuente, instalando las dependencias, etc. ¿Qué ocurría? Si yo quería generarme otra instancia de ese servidor web, tenía que o copiar la máquina virtual, cambiarle la IP y bueno, ahí encontrar alguna forma de hacer el attach de ese puerto, porque puedo tener diferentes servicios en diferentes números de puertos en la misma máquina, por ejemplo. Pero eso de la manera tradicional nos iba a llevar más uso de los recursos que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con los contenedores? Nos generamos una copia de la aplicación web y podemos de manera muy simple replicar eso en la misma máquina, pero que esté escuchando en diferente puerto. Entonces yo puedo tener un servidor web específico ejecutando como backend PHP, por ejemplo, y otra instancia de ese servidor web trabajando en backend con, no sé, Node.js, con Python, con C, con CGI a través de Bash CGI, como lo vimos en sistema, o con Go también, con otro un lenguaje bastante nuevo, entre comillas. Y eso nos permite generar múltiples instancias en la misma máquina de manera muy simple. Entonces, en esta asignatura vamos a estar trabajando orientado a ese ambiente. Y van a verlo, vamos a justificar ahora en un ratito por qué vamos a estar trabajando
con contenedores. Bueno, ya lo dijimos, la primera ya la dijimos que fue optimizar o usar de mejor manera los recursos de cada computadora en donde nosotros hagamos ese deploy, esa configuración. Ese es el primero. Vamos, es mucho más fácil generar 20, 30, 40 contenedores en un equipo que esté funcionando sin ningún tipo de problema a estar generando 20, 30 máquinas virtuales. Obviamente que nos va a consumir mucho más recursos. El año pasado, que éramos alrededor de 12 estudiantes, cada estudiante tenía su propio contenedor con su propio servicio. Entonces, cuando trabajábamos con páginas web, por ejemplo, con servidores web, cada uno tenía su propio servidor, su propio contenedor dentro de una VM. Y bueno, llegamos a tener alrededor de 60 contenedores entre todos, con servidores web, con DNS, con correo, bueno, con Active Directory, con servicio directorio. Y eso nos permite en los contenedores poder implementar de la mejor manera el uso de los recursos. Bien, otra tecnología que vamos a empezar a trabajar en la asignatura es una tecnología, bueno, en realidad es una tecnología bastante, bueno, se usa mucho en la actualidad, que es infraestructura como código. Como mencionábamos hace un ratito, antiguamente yo me descargaba el hipervisor, me descargaba el medio de instalación, instalaba el sistema operativo, particionaba, creaba los usuarios, instalaba los servicios. Todo eso lo hacía eh, en cada servidor o en cada máquina que vaya implementando. Por ejemplo, me quería generar un entorno de testing o un entorno de desarrollo. Bueno, tenía que estar eh, teniendo, no sé, 10, 20, 30 copias de la máquina virtual. Le tengo que cambiar el ID. Imagínense que las máquinas virtuales sean, imagínense que son Windows, por ejemplo. Bueno, en Linux pasa lo mismo también. Cada máquina tiene un identificador único que lo tengo que cambiar. Cada sistema operativo instalado tiene un identificador que si yo quiero clonar el sistema operativo, lo tengo que cambiar a eso. Si no, me va a haber conflicto cuando dos máquinas con el mismo identificador estén en la misma LAN. Caso contrario, no va a haber ningún tipo de problema. Esperen que... Bien, entonces surgió lo que es infraestructura como código. ¿Qué es esto? Bueno, antiguamente, esa es una de las cosas también que hay que recordar en el mundo de la computación. Se decía que eras del área de infraestructura, del área de configurar, del área de IT, se le suele llamar también. Y la otra rama que se diferenciaba era la de desarrollo. El programador no tiene por qué saber cómo implementar un servidor web. Eso era antiguamente. El que estaba en el área de infraestructura muy pocas veces programaba. En algunos casos lo hacía, o sea, generaba algún script para hacer alguna implementación un poco más simple, pero estaban diferenciadas esas dos ramas, lo que era el desarrollo por un lado y la infra por otro. ¿Qué qué ocurre en la actualidad? Bueno, para que el desarrollador tenga sus ambientes de testing, su ambiente de preproducción o de producción incluso, se implementó lo que es la infraestructura como código. La infraestructura como código es mediante un archivo escrito en algún determinado lenguaje, describiendo cuáles van a ser los servidores, qué servicios van a tener instalado, bueno, qué número de puertos, qué volúmenes, bueno, todo lo que necesite, qué versión, por ejemplo, no sé, mi aplicación necesita X versión de base de datos. Bueno, después en el entorno de testing quiero utilizar otra versión para verificar eh, las nuevas características que se le agregan a esa versión, por ejemplo. No tengo que reinstalar todo de vuelta, no tengo que volver a instalar toda la virtual. Bueno, ¿qué hago? Me genero un archivo que describe la infraestructura y eso lo toma lo que es lo que sería el proveedor de esta infra y se encarga de hacer todas las configuraciones que describa
ese archivo es un archivo de manifiestos, un archivo que describe toda mi infra, ¿no? Entonces le puedo decir, mediante un archivo, mediante un atributo, le puedo decir, bueno, generame una máquina virtual que tenga un servidor Apache que esté escuchando en el puerto 3000 y que tenga el módulo de PHP y el módulo de Python y bueno, y que también tenga el módulo de curl de PHP para que yo pueda mandar mail o hacer peticiones a través de curl, sea el protocolo que sea. Y esto lo toma el proveedor y bueno, lo implementa y le dice, bueno, vos querés esta instancia de este servidor, de este equipo, con tanto de memoria, con tanto de disco, lo que sea. Bueno, dámelo como entrada a eso. Lo proceso, te genero las virtuales. Incluso te puedo cargar los certificados. Eso es algo que vamos a usar mucho para conectarnos remotamente. Generarlos, y es algo que usan mucho los proveedores de cloud también, así está bueno agarrar como buena práctica. Genero los certificados, le puedo inyectar el propio certificado a esta VM, a este contenedor, y te doy la configuración, te digo, bueno, en 5 minutos ya está pronto, y bueno, conectate a esta IP, y ahí vas a tener todo lo que me pediste. Esto está muy bueno porque, bueno, así como también yo puedo describir la infraestructura, acá existen cantidad de- de proveedores que vamos a utilizar. Podemos describir la infraestructura mediante un archivo. También podemos describir tareas que nosotros le queremos hacer a esas instancias cuando estén activas. Entonces imagínense que yo, no sé, quiero declaro en mi manifiesto, quiero 150 servidores, por ejemplo, que tengan 4 core y que tengan, no sé, 1 GB de RAM, por ejemplo, y un disco de 20 GB, por ejemplo. Entonces, el proveedor que hace, procesa ese archivo, me genera y me da las credenciales de acceso. Pero ¿qué ocurre? Si yo quiero instalar cierta o realizar cierta tarea, eh, tengo que tener un mecanismo que me diga, bueno, a ver, podría describir eh, como de manera como software de gestión, describir un paquete que quiero que tengan estas distribuciones, o una configuración, o un comando, o un archivo que quiero que se genere, o no sé, quiero ejecutar un update en los servidores de mi empresa. Y tengo 20.000 servidores, por ejemplo. No voy a ir uno a uno en esos servidores aplicando el update, ejecutando el script, mirando un log o lo que sea, ¿no? Tengo que tener herramientas que me permitan generar esas notificaciones, esas configuraciones de manera masiva. Entonces, el objetivo ahora, que esto es algo que no hemos dado en Infraestructura 1, el objetivo es preparar, ver estos conceptos que se usan mucho en la actualidad, en la práctica, en producción. Y bueno, en el área, cuando lleguemos, acá vamos a estar trabajando con contenedores, vamos a estar trabajando con contenedores LXD, pero nos va a quedar para el semestre siguiente, el que vaya a ser infraestructura, ver esas tecnologías más específicas, ver cómo funciona, por ejemplo, Ansible, que es un software que nos permite gestionar configuraciones, cómo funciona Terraform, para, por ejemplo, es un proveedor en el cual yo puedo hacer el deploy de mi infra a través de estos archivos de configuración, cómo funciona Kubernetes también, que es algo que en la actualidad se usa un montón, por la posibilidad de matar instancias, de escalar de manera muy fácil. Por ejemplo, algo muy bueno que tiene Kubernetes, lo comento solo estamos hablando de esto. Yo puedo generar réplicas o puedo copiar o puedo, en el caso de, imagínense que mi servidor o mi aplicación por X motivo en una instancia se murió porque el servidor, no sé, se quedó sin corriente, se le rompió el disco, se le llenó el disco, pasó algo. Kubernetes tiene la posibilidad de estar al tanto de eso y cuando ocurra un evento, disparar y que se genere una réplica de esa aplicación en otro nodo, en otro, replicar lo que es un pod, que se llama, pero no vamos a entrar mucho en técnica de esto. La idea es generar todas las herramientas que se ven en la práctica acá y bueno, en Infra 2 continuar con Kubernetes, servicios de cloud y todo que no, que es algo que siempre queremos ver y nunca nos da el tiempo. Bueno, vamos a ver bastantes
tecnologías en esta asignatura y al que le interese y haga Infra 2, bueno, en profundizar un poco más con esas tecnologías. Porque eso sirve para todos, ya sean que sean diseñadores, ya sea que sean programadores o sean sysadmin, DevOps o lo que sea. Es algo que lo van a utilizar en algún momento. Bien, esta infraestructura como código, que podemos ver un ejemplo, tenemos los desarrolladores o los sysadmin o los DevOps o las personas que gestionan y que escriben este archivo manifiesto. Y este archivo de manifiesto esto está bueno porque imagínense que yo lo puedo, ya han utilizado GitHub, por ejemplo, yo podría describir este manifiesto en GitHub. Entonces puedo decirle a mi proveedor, le puedo decir a Terraform, por ejemplo, le puedo decir, bueno, mira, toma este archivo y cuando cambie, adecua la infra a lo que diga ese archivo. Entonces yo para hacer un cambio en toda la infra, ¿qué hago? Hago un push a ese repositorio, lo toma el proveedor Terraform, por ejemplo, y hace el deploy en el proveedor de cloud que tenga configurado. Amazon, Google, Azure, cualquiera de ellos. Entonces es algo muy, muy, muy útil la infraestructura como código. Bien, ¿qué tecnologías vamos a usar? Bueno, esto es a nivel general que vamos a estar trabajando, pero a nivel específico, a nivel de software que vamos a estar utilizando, bueno, el primero, el clásico y querido VirtualBox como gestor de configuración, como gestor de virtualización. Estaría muy bueno eliminar esta capa y no trabajar más. Antiguamente trabajábamos con QEMU, con KVM también, en los servidores que están en el TIP. En el TIP tenemos dos servidores y dos clones que, bueno, teníamos un clúster ahí donde trabajábamos, etc. En la actualidad, bueno, por cómo estamos trabajando, y bueno, va a estar bastante bueno porque no van a modificar nada en su computadora, no tiene que configurar nada. O sea, solamente instalan el hipervisor y ya pueden estar trabajando. Obviamente que vamos a toparnos con problemas de drivers, la idea es empezar a atacar ya de temprano un poco eso, de que la máquina no me toma IP, de que le configuro la tarjeta R como puente y no funciona. Bueno, déjalo, vamos a funcionar con NAT, así no tenemos que generar configuraciones. Antiguamente, ¿qué nos pasaba en esta asignatura? Bueno, cuando no tenía época prepandemia, yo en mi red interna de mi casa tenía un direccionamiento, me iba al aula y tenía otro direccionamiento. Ahí surgían los problemas. ¿Por qué? Porque tenía un servicio que cambiaba la IP y bueno, esa IP dependía en el momento de que hacía la configuración o que hacía, por ejemplo, eh, bueno, en el caso que estamos trabajando con servicios de red, más que nada era por eso, ¿no? Cambiaba la IP y tenía que reconfigurar o cambiaba el hostname o cambiaba el nombre de Wins de Samba, por ejemplo, del dominio. Y bueno, tenía que reconfigurar el dominio, tenía que, bueno, adecuarlo a la nueva configuración. Entonces, bueno, en la actualidad eso no nos va a pasar porque, bueno, cada uno va a estar trabajando de donde está. Obviamente que en algún momento, el semestre pasado, yo les había generado una máquina virtual que se las di a cada uno, que era una máquina virtual que tenía configurado una VPN con mi cloud. Entonces, cada vez que ustedes se conectaban, iniciaban VirtualBox e iniciaban esa máquina virtual, que era un router de la línea MikroTik, ese router se conectaba a mi servidor personal, a mi router de la asignatura y hacía tenía conexión, ¿no? O sea, desde donde ustedes estaban hasta donde estaba yo. Entonces podía compartirle servicios, podía compartirle contenedores, etc. La idea es eso, tratar de no usarlo este semestre, sino que como ahora la asignatura es por grupo, cada uno bueno, se va a comunicar con sus compañeros, ¿no? A través de estos servicios que les he comentado. No pasa nada, Matías, no pasa nada. Va a estar el video de esto igual, así que la clase de hoy es presentación y un poco de repaso después. Bien, esto como la primera tecnología que ya hemos trabajado con VirtualBox, ya hemos trabajado en sistema operativo, con la particularidad de que en sistema operativo nosotros hacíamos esa instalación, si se acuerdan,
Cargamos el medio, instalamos, particionamos, generamos las claves, bla, 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 todo eso. Bueno, eso no lo vamos a hacer más ahora. ¿Qué vamos a usar para, por ejemplo, yo estoy configurando un Active Directory, por ejemplo, o un servidor web, imagínense algo más simple, un servidor web, y quiero compartirles mi entorno a ustedes. Le digo, bueno, estamos en clase, instalé un servidor web, un Nginx, que tiene, no sé, un proxy reverso, que tiene diferentes sitios virtuales, por ejemplo, y se los quiero compartir a ustedes. Entonces, imagínense eso en un ambiente de desarrollo, en una empresa, ¿no? No van a estar copiando y pegando todas las configuraciones que tienen los servicios. En su lugar, lo que vamos a hacer es, vamos a generar lo que es una caja en donde es como que si nosotros copiáramos y pegáramos la virtual. Es como que si yo agarrara la virtual, me generara un backup y se los pasara a ustedes. ¿Qué herramienta vamos a estar utilizando para hacer eso? Vagrant. Ahí entra en juego Vagrant. Vagrant nos permite tener múltiples o nos permite tener diferentes servidores, diferentes proveedores hipervisores. Por ejemplo, VirtualBox, por ejemplo, VMware, por ejemplo, Hyper-V. Y Vagrant, mediante un archivo declarativo, o sea, le vamos a decir qué imagen de esa caja quiero, qué, qué puerto, por ejemplo, si yo quiero hacer un port forwarding a nivel de máquina virtual, ¿cómo voy a hacer ese port forwarding? Si yo quiero compartir una máquina, una carpeta dentro de mi file system con la virtual, Vagrant nos permite, esto es dependiendo de la imagen que vayamos a utilizar. En teoría, ¿qué es Vagrant? Yo agarro una máquina virtual, le instalo todo lo que necesite y Vagrant se encarga de generarnos lo que se llama una box, una caja, con todas las configuraciones que nosotros queremos. ¿Qué le decimos a esa caja? Bueno, ¿qué podemos hacer? Vagrant tiene lo que es un repositorio que nosotros podemos subir de manera gratuita esas cajas. Entonces yo les puedo decir, bueno, gente, me genero esta máquina virtual con estas configuraciones, lo subo a la cloud de Vagrant y les paso el nombre. Y ustedes lo único que tienen que hacer es en el archivo de manifiesto, en el archivo declarativo de su instancia que quieran ejecutar, le ponen el nombre que les pasé y automáticamente van a clonarse esa imagen a su equipo local y van a ejecutar la instancia de lo que esté ahí. O sea, eso está bueno porque también, bueno, otras tienen más opciones también, ¿no? Estas son algunas de las más útiles, ¿no? Que yo puedo agregarle un script de startup, por ejemplo, cada vez que bootee ese equipo, instale ciertos paquetes, que monte un directorio de mi file system, de mi host en esa VM. Bueno, vamos a ver que hay cantidad de opciones que nos va a dar Vagrant para entrar a jugar. Primero, de forma declarativa, configurar una máquina virtual, hacer redireccionamientos de puerto, montar volúmenes, etc. Cosa de que entramos a jugar, como mencionábamos hoy, con infraestructura como código y también, bueno, eso nos va a servir después para cuando estemos viendo, si nos da el tiempo, de Docker y el semestre que viene Kubernetes, que es todo con un archivo de declarativo. Usando Docker o Docker Compose también. Bueno, diferentes tecnologías que mediante un archivo yo describo las instancias de lo que quiero y las imágenes de la distro que quiero. Eso está muy, muy bueno. Y algo que vamos a estar utilizando, porque si se acuerdan, en sistema operativo trabajábamos con Debian. En sistema operativo ustedes tenían un acceso a mediante lo que era una interfaz de sesiones remotas, que era el Apache Guacamole, accedían a una instancia de estos contenedores que usábamos el semestre pasado. Esta instancia, estos contenedores en sí, estaban ejecutándose en una distribución de Linux que se llama Proxmox. Este semestre, en vez de instalar un Debian en una VM, vamos a instalar Proxmox. Proxmox es una distribución de Linux basada en Debian,
optimizada para que se puedan... Esto no es montar su propia nube, porque esto no es exactamente eso, sino que es una interfaz web con tareas, con una API también que pueden interactuar con con Vagrant, por ejemplo, con una API que puede interactuar con sus máquinas virtuales. Entonces acá también vamos a empezar a crear máquinas virtuales ahora a nivel de línea de comando. Por ejemplo, VirtualBox tiene comandos en su línea de comando que permite generar una virtual, que permite hacer incluso la migration entre una virtual de una PC a otra. Pero, ¿qué ocurre? Si yo cambio de VirtualBox por ejemplo, a Proxmox, o cambio a VMware, o cambio a cualquier otro proveedor, a cualquier otro hipervisor, va a cambiar la sintaxis de eso. Entonces, con Vagrant, por ejemplo, eso va a estandarizar que independientemente del proveedor que se utilice, sea VirtualBox, sea VMware, sea el que sea, tengas un idioma en común para generar una virtual, para copiar, para clonar, para cambiar la IP, para crear un contenedor, para, no sé, para descargar una imagen, para configurar una IP, para taguear una tarjeta de red a un número de VLAN. Bueno, todo eso lo, lo- no vale la pena aprenderlo en VirtualBox, sino que es mejor aprenderlo a trabajar con un proveedor, y ese proveedor que tenga soporte para diferentes hipervisores. Entonces solamente hablo el idioma de ese proveedor, de ese provider de VMs, y bueno, puedo generar todas las configuraciones, etc. Entonces, bueno, vamos a trabajar con Proxmox, vamos a instalar Proxmox, vamos a generar... Bueno, Proxmox tiene la posibilidad de manera muy simple, generar contenedores LXD, que se llama a través de la interfaz LXC. ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, primero que tenemos un dashboard bastante similar a lo que sería un proveedor de cloud. Este dashboard, acá podemos ver un ejemplo. Acá tenemos un clúster. Este es un clúster de Proxmox. Un clúster tiene como mínimo 3 nodos. Eh, y bueno, acá podemos ver como pantalla general. Es una distribución open source, o sea, no es privada. Tiene una licencia que los programadores obviamente que necesitan facturar, eh, y ellos cobran una suscripción para darle soporte. Pero en sí, cualquiera lo puede descargar y lo puede instalar en su empresa, ¿no? Yo en mi caso personal, bueno, también tengo mi clúster tiene 5 nodos, y bueno, acá pueden crear de manera muy simple las máquinas virtuales, los contenedores, tienen unos asistentes web que son bastante intuitivos, y la idea es que ustedes empiecen a jugar un poco con eso, para que vean cómo se genera un contenedor, cómo lo puedo crear a través de un archivo de manifiesto, cómo puedo configurar un contenedor, cómo puedo cargarle las claves SSH para poder conectarme remoto, etc. Y bueno, está bastante bueno, tiene soporte para lo que es Proxmox Backup. En esta asignatura tenemos que ver respaldos, y usamos Proxmox Backup para poder, bueno, para uno que nos da un dashboard similar a este, pero exclusivo para los respaldos, y nos da un cliente que nosotros instalamos en la máquina, y automáticamente ese cliente funciona como agente activo. Va al servidor y le pregunta: ¿tengo que hacer un respaldo? ¿De qué path? ¿En qué lugar lo guardo? Etcétera. Bueno, de manera muy simple podemos gestionar los respaldos. Este dashboard está bastante bueno, Proxmox. Yo hace un par de años que lo vengo usando. Y bueno, hay empresas muy grandes que ya lo usan en producción. O sea, anda muy bien. Nos permite hacer, por ejemplo, en el caso de las VM, live migration entre las VM o entre los diferentes nodos. Tiene soporte para un sistema de archivos que se llama Ceph. Este sistema de archivos es un sistema de archivo de red. O sea, yo podría tener una VM o un contenedor consumiendo un data storage en Ceph. Ese data storage puede estar distribuido entre diferentes máquinas. Entonces, si una se apaga, no me importa, tengo las demás que replican el resto. Entonces, ese sistema de archivos siempre va a estar activo.
a no ser que se me apaguen todos los storage, ¿no? Y sí. Pero está muy bueno para hacer clúster de alta performance. Se usa bastante, funciona bien y es gratis. Bien, esto dentro de, bueno, vamos a estar trabajando acá con los contenedores. No vamos a estar usando Proxmox para instalar máquinas virtuales, sino que lo que vamos a usar Proxmox es para agregar, implementar servicios en contenedores. Entonces, de esta forma, porque imagínense, yo tengo Proxmox va a estar ejecutándose sobre VirtualBox. Y si podría virtualizar en Proxmox, pero me va a generar mucho más recursos, me va a consumir más que si lo tuviera instalado de manera nativa a Proxmox. Entonces, para no hacer un overhead de eso, vamos a usar solo los contenedores y vamos a ver que con un par de clics ya creamos contenedores, podemos hacer un backup, podemos generarnos snapshot. O sea, está muy bueno para trabajar. Y bueno, esto ya lo vamos a estar trabajando ya en nada. Temario, ¿qué vamos a ver? Bueno, primero, ¿alguien habló? ¿Dudas hasta acá? Sí. Diga. Snapchat serían versiones ya funcionables, digamos, ¿no? No, el snapshot en virtualización es cuando vos haces una captura del estado de la máquina o del contenedor y backupeás ese estado. Entonces te pasa algo, esto no es Como un commit en Git, digamos. O sea, es como guardar el momento en el que... Es el preciso momento en el que está funcionando la máquina para luego ejecutarlo después. En realidad, claro, vos querés hacer una configuración y eh, querés guardar el estado en el que estaba todo bien, te generás un Por las snapshot. dudas. Claro, siempre eso está bueno. A ver, eso está bueno hacerlo siempre, ¿no? Si una máquina virtual, incluso VirtualBox, tiene un snapshot, tiene para generar instantánea, le llama VirtualBox, que es para cuando puedo tocar todo y bueno, si pasa algo, hago un rollback y vuelvo a ese estado. Eso está bueno, pero bueno, una cosa que nos pasó el año pasado fue que, bueno, como les comentábamos, teníamos 40 contenedores, cada uno ejecutaba un comando y generaba un snapshot. Entonces sabía que si pasaba algo, Bruto vergea de Snapchat. claro, en realidad lo que pasó es que el disco no dio más, se llenó el storage y se rompieron todos los contenedores. Pero fue por eso, por esa razón. Nos quedamos sin espacio y Por forzar obviamente. la máquina. ¿Cómo? Por forzar la máquina nomás. Sí, había que agregarle más recursos, sí, sí, sí. Pero el servidor, entre comillas, era una máquina común y corriente, así que era un desktop, una PC de escritorio y bueno, obviamente detonó. Bueno, el temario, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver, voy a ir un poquito más rápido porque si no, no nos va a dar. Vamos a arrancar con una introducción. Estas algunas cosas ya las saben, ya vimos esto en el sistema operativo, así que vamos muy medio rapidito. Vamos a ver comandos básicos primero de Linux. Vamos a ver configuraciones de red básicas, IP, el gateway, SSH, bueno, DNS, cómo transferir archivos desde mi máquina al server y viceversa. Tareas sencillas que me facilitan la administración de ese equipo. Vamos a usar multiplexores de terminales, sí, como lo usamos en sistemas, no todos lo usaron en sistemas, pero nos facilita mucho. Imagínense que estoy haciendo una instalación, o estoy monitoreando algo, o estoy viendo un log o lo que sea. Bueno, yo no quiero tener 20 ventanas abiertas para conectarnos a esa sesión. ¿Qué problema nos da? Se cierra una de esas ventanas y pierdo el proceso que estaba ejecutando en esa sesión. Entonces, para sustituir eso, para que no pase y para atarnos a problemas de red, también cuando podamos tener, vamos a multiplexar las terminales. Esto vamos a usar Temux, como lo vimos en sistema también. Y terminado este pequeño repaso, vamos a ver un poco cómo funcionan los servicios en Debian, lo que es el systemd, que es el que gestiona los servicios, qué son los unit file. Bueno, y una vez que veamos todo eso, pequeños comandos también para configurar IP, etc., vamos a preparar el ambiente de trabajo. La idea es que este ambiente de trabajo está muy bueno, Docker, está muy bueno.
la idea de este ambiente de trabajo es que el viernes ya estemos trabajando con él. Ya empecemos a implementar, ya empecemos a instalar Proxmox, ya empecemos a configurar los contenedores y hagamos el primer ejercicio de la asignatura, que es que cada uno se instale su container. Bien, entonces bueno, vamos a estar trabajando con Proxmox, VirtualBox y vamos a continuar en donde dejamos sistema operativo. En sistema operativo trabajamos con Apache como servidor, como implementación de servidor HTTPD. Y ahora vamos a cambiar eso si alguno está un poco al tanto. Apache fue el mejor servidor, el más utilizado, hasta que salió un servidor que se llama Nginx, que hoy en día es el más utilizado. Una, porque no consume nada de recursos, y eso está muy bueno, y más en entornos que nosotros estamos trabajando de bajos recursos, no tenemos un server en sí, con 200 de RAM, por ejemplo. Entonces vamos a estar trabajando con Nginx. Vamos a instalar un servidor de Nginx. Vamos a configurarlo. Todas las configuraciones que hicimos antiguamente, que esa es una de las cosas que después al final les voy a mostrar. Hay una web, hay un repositorio de GitHub que están todos los links de sistemas, de infra, de todo. Y pueden consultar ahí en el caso de que requieran repasar algo. Y bueno, ver esta asignatura también, lo que se dictó el semestre pasado y ver qué va a diferenciar con este. Y bueno, para que lo vayan viendo. Antiguamente usábamos Apache, lo compilábamos, etcétera. Bueno, ahora vamos a usar Nginx, vamos a configurarlo como proxy. Vamos a ver un poco la arquitectura, repasar esto que ya lo deben haber visto en red, el protocolo HTTP, lo que son las requests, cómo usar, bueno, el modelo cliente-servidor, cómo, por ejemplo, yo puedo albergar diferentes dominios, diferentes páginas web en un mismo servidor, con una misma IP, por ejemplo, que son generando los sitios virtuales. Hay un atributo en la request de HTTP, que es host, que dice el DNS del sitio al que quiero acceder. Entonces eso vamos a ver, eso te sirve para multiplexar en un número de puerto y una misma IP diferentes páginas web. Entonces yo puedo tener múltiples páginas web en una misma IP y mismo puerto. Bueno, vamos a estar trabajando, bueno, el modelo HTTP, trabaja con la arquitectura cliente-servidor, vamos a ver un pequeño repaso de eso, lo que son cosas cotidianas como las cookies, cómo funcionan, lo que son HTTP es un protocolo sin estado, cómo se puede implementar un estado en HTTP, vamos a ver las diferentes transacciones, volvemos a usar curl, en sistema lo llegamos a usar mucho, curl y wget para descargar web. En esta asignatura vamos a usar mucho curl para hacer peticiones, para verificar configuraciones, para automatizar, para hacer múltiples requests, etcétera. Bueno, vamos a usar curl. Vamos a ver los diferentes requests, get, pod, pull y delete. Vamos a trabajar con script CGI, como trabajamos en sistema operativo. Capaz que acá en años anteriores, unos años trabajamos con PHP, hace 3, 4 años trabajamos con PHP para hacer código del lado del servidor. Y este año estaría bueno trabajar con Go, por ejemplo, que es un lenguaje bastante nuevo y está bastante bueno. Vamos a ver si vamos a Go o, bueno, Node.js no pega mucho en los entornos que vamos a estar trabajando porque Node es single thread, o sea, tiene un único hilo de ejecución. Entonces, ¿eso qué pasa en la actualidad? Si yo hago un deploy, hago una aplicación en Node y hago el deploy en un proveedor de cloud que me da, no sé, 4 núcleos, por ejemplo, 4 hilos, por ejemplo, no voy a estar sacándole todo el jugo a eso. Entonces, no es lo más óptimo utilizar Node. Vamos a ver, llegado el momento, vemos si es en PHP. Tenía ganas de hacerlo en Go, pero vamos a ver cómo llegamos. Bueno, cuando trabajamos con sitios virtuales también, lo que les comentaba recién, múltiples nombres de dominio asociados a diferentes carpetas que tengan diferente contenido web. Vamos a ver, bueno, los logs, vamos a estar estudiando mucho los logs,
es algo importante que en todo servicio tenemos que monitorear. Ahí vamos a sacar mucha información de métricas. El Pero MySQL te llena de logs. sí, eso es muy importante. En sus contenedores o en sus máquinas virtuales, o sea, tendrían que vaciarlo, tendrían que mover esos logs de un lugar a otro. Porque imagínense lo que sería que un servidor deje de funcionar porque se quedó sin espacio en el disco por culpa de los logs. De locos, pero ha pasado. Vamos a ver, bueno, lo que son los ataques de denegación de servicio. Vamos a estar trabajando dentro de HTTP con los HTTP proxy, lo que son los proxy reverso y los proxy inverso. Lo que son los proxy directos, los proxy cotidianos, eh, el cual cachea una determinada respuesta para un request y este, cachea una determinada respuesta para un request. Bueno, y si otra persona hace ese mismo request, ya tienen una copia de ese objeto y bueno, retorna esa copia. Y el inverso es algo muy útil que se usa mucho también en Kubernetes, en entornos en donde nosotros tenemos clúster de HTTP, cluster webs, en donde nosotros llegamos a un lugar en donde tenemos que derivar el tráfico a algún nodo que tiene mi aplicación. Entonces yo puedo decir, bueno, en lo que es la URL, cuando sigue este path, reenvíalo a tal nodo y cuando está el otro path, reenvíalo a otro nodo. Entonces yo puedo redirigir el tráfico y gestionarlo de la mejor manera. Vamos a estar trabajando con certificados de SSL y TLS, con Let's Encrypt. Let's Encrypt es una entidad certificadora gratuita que nos da certificados válidos. O sea, no nos va a aparecer el candadito del clásico certificado autofirmado. Y bueno, internamente existe un protocolo que se llama ACME, que permite bueno, darnos de manera gratuita por un periodo de 3 meses ese certificado. Entonces, eso está muy bueno porque no, imagínense que podrían hostearse su propia página a través de este servidor. A través de SSL, ¿no? A través del certificado SSL. Bueno, después vamos a estar trabajando con servidores de archivo independiente. Acá la idea es tomar SMB, lo que es Samba, y configurarlo como servidor de archivo independiente, de archivo y de impresión. ¿Qué significa independiente? Que la base de datos de los usuarios está en el propio servidor, no está en otro servidor centralizado. Acá existen dos protocolos en el ámbito de Linux que se usa mucho, es NFS, que es para la transferencia de archivo a través de la red. Este protocolo, como vamos a estar trabajando, hay que ver cómo, bueno, vamos a tener que darle permisos, porque esto lo vamos a estar trabajando con contenedores. Vamos a tener que darle permisos al container para que pueda acceder, porque NFS las transacciones son a nivel de kernel, entonces tengo que darle los permisos al contenedor para que pueda trabajar. Pero el objetivo de este tema más que nada es trabajar con SMB para después mezclarlo con Active Directory. Porque SMB, que es el protocolo de compartición de archivos de Microsoft para sus sistemas operativos Windows de escritorio y de servidores, también tiene autenticación. NFS no tiene autenticación, tiene un pequeño filtrado que es a través de la IP de origen o a través de una subred, etc. Pero no, SMB tiene la autenticación a nivel de usuario. Entonces eso está bueno porque, por ejemplo, yo podría mapear los recursos desde una máquina en la red. Eh, Llegado en su momento lo vamos a volver a repetir, pero cuando ustedes se conectan a una tarjeta, a un servidor en la red, el contexto, que es el usuario que ustedes están trabajando, genera una hash que envía a ese servidor. Entonces, ese servidor compara si esa hash tiene permiso, o sea que el usuario y la contraseña que ustedes tienen en esa sesión de Windows puede autenticarse. Ahí le da el OK y les muestra el recurso. La idea es usar SMB para después mezclarlo con Active Directory. En Active Directory ustedes tienen la posibilidad de dejar de trabajar en redes de trabajo en grupo
en Microsoft, en redes Microsoft, y trabajar en un dominio. De esa forma ustedes centralizan los recursos y centralizan el acceso a esos recursos. Eso está muy bueno. O sea, por eso es lo que les digo, lo más probable acá que directamente nos metemos en SMB para llegar a Active Directory, que es a lo que queremos llegar en la asignatura, como servicio central en donde todos los demás servicios dependan de ese. Vamos a ver respaldos usando Proxmox Backup. Eso les mencionaba hace un ratito. Y los servicios que nosotros publicamos en los diferentes contenedores que vamos a estar trabajando son contenedores LXC. LXC es la interfaz, ¿no? Pero son contenedores LXD, los Linux Container. Vamos a estar publicando servicios a través de la red Tor para cifrar esos servicios, por ejemplo. Imagínense que tengo el puerto, no sé, en el puerto 3001 tengo una instancia de Nginx que tiene una determinada aplicación. Y lo que quiero es que esa aplicación sea accesible para darle más seguridad, no a través de internet, sino que a través de la red Tor. Entonces podemos cifrar, usar el cifrado de la red Tor para enviar las diferentes respuestas a esa página. Entonces vamos a publicar servicios. Vamos a ver protocolos de mails acá. En la actualidad, a ver, en la actualidad se usa mucho como medio de comunicación el mail. ¿Qué pasó? Que existen soluciones que están tendiendo al reemplazo de un correo. El más simple, WhatsApp, ¿no? O sea, es mucho más fácil hoy en día te mando un WhatsApp a que te mando un mail. Entonces existen implementaciones de herramientas colaborativas que están orientadas a mejorar la comunicación. O sea, en vez de utilizar WhatsApp en tu empresa, utiliza esta herramienta. Y acá tenemos una que es la que se suele usar mucho, se llama Slack, que es bastante, bueno, la idea es tener una forma de comunicación similar a lo que es WhatsApp, pero orientada a esa empresa. Sí, Telegram, Matías, bueno, es similar, bueno, es lo mismo, es similar a WhatsApp también. Pero la idea es, como medio de comunicación, empezar a tener usar esas herramientas. Entonces, los protocolos, obviamente que protocolos tradicionales como SMTP todavía siguen existiendo, ¿no? SMTP, POP3, por ejemplo, para la recepción de correos, IMAP también. Son protocolos que se siguen utilizando. Pero no. Hay una pequeña tendencia a volcarnos les debe de pasar a alguno que labure, más de comunicarse a través de mensajería, ¿no? que a través de mails. Entonces, bueno, vamos a ver el protocolo SMTP cómo funciona, el protocolo POP. Esto es algo también que hay que tomar mucho con pinza porque vamos a estar trabajando con los RFC. En la actualidad, por ejemplo, pasa con la mayoría de los protocolos, eh, un determinado proveedor de, de cierto contenido, de cierto protocolo, empieza a hacer implementaciones privadas de ese protocolo. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, alguno debe haber escuchado DNS, por ejemplo. DNS, que es un protocolo que trabaja en la capa de transporte, en el puerto UDP número 53, ¿no? En la actualidad, los navegadores, hay una tendencia a utilizar lo que es DNS a través de SSL. O sea que el propio navegador cifra el DNS, ¿no? Con un servidor X y se encarga de resolver ese DNS con la conexión cifrada. Eso, para los administradores de sistemas, no tenés el control de los DNS. ¿Qué pasa? DNS interna, cuando lo veamos, vamos a ver que un protocolo no está cifrado. Entonces se utiliza mucho para filtrar tráfico. Entonces vos sabés, si tenés el control del gateway de tu red, sabés a qué páginas están accediendo. Entonces, si vos usás porque Chrome o porque el navegador que lo que sea te lo impone y te dice, no, ahora DNS va a salir a través de esto, y tenés millones de usuarios que lo usan, los ISP no están muy contentos con eso. Y los administradores de la red tampoco. Entonces hay que tener cuidado con los RFC y con los que vamos a estar estudiando, porque hay veces que estas grandes empresas que tienen millones y millones de usuarios en sus servicios,
imponen cierta versión de un protocolo que a veces no es el público, no es el más útil. Entonces, hay que, bueno, vamos podemos ver, por ejemplo, DNS para filtrarlo en una LAN, pero después, no sé, fulanito utiliza cierto navegador y pum, accede sin ningún tipo de problema. Alguno capaz le debe haber pasado utilizar Tor, la red Tor, ¿no? Tengo un DNS que está filtrado en una red, no sé qué, no sé cuánto, pero instalo el navegador Tor, eso se conecta a los nodos de la red Tor y permite acceder a la web. Los Obviamente que... onion. ¿Cómo? Los punto onion. Ahí va, los routers que tenés dentro de esa red. Entonces, está bueno, o sea, a nivel, si ustedes si quieren gestionar el tráfico, obviamente no les va a gustar de que ustedes filtran Facebook o lo que sea, y el tipo puede acceder sin ningún tipo de problema porque lo hace a través de la red Tor. Entonces hay que estar mirando también qué tipo de tráfico, a qué tipo de IP, a qué tipo de puerto te estás conectando, y tratar de impedir todo eso. Bueno, protocolos de mail, SMTP, POP e IMAP. Y bueno, los clientes de correo, antes usábamos Thunderbird y veíamos lo que era el perfil, lo que era la protección de ese perfil. En la actualidad, casi que el webmail ha matado todas estas aplicaciones de mail. Bueno, se usa poco, muy poco estos clientes de correo. Thunderbird, Outlook también, Lightmail en su época, etcétera. Y antiguamente usábamos webmail como lo que era el Squirrel Mail también, pero no hay, como que no vamos a tener este año una tendencia a ir a los servidores de mail, como les mencionaba, sino que vamos a ver a otras cosas, infraestructura como código, a tratar de llegar a Docker Compose, bueno, preparar todo para después ver Kubernetes el semestre que viene. Entonces, no es algo que me quite el sueño, los servidores de correo hoy en día. Como servidores de directorio, sí, vamos a usar, vamos a ver servidores de directorio que son DNS y LDAP. Bueno, Active Directory, que es el que nosotros vamos a usar. Active Directory es una implementación hecha por Microsoft del servicio de directorio LDAP. O sea, el protocolo base es LDAP y Active Directory es como un framework sobre ese protocolo. Y se utiliza mucho lo que es un método de encriptación que se llama Kerberos. El algoritmo, el modo de intercambiar la llave pública, llave privada, etcétera, utiliza mucho DNS. Entonces, cuando veamos Active Directory, si el DNS no está bien, si hay una falla en un DNS, se jode todo el dominio, todo el directorio. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Antiguamente usábamos Bin y en algún momento en esta asignatura utilizábamos OpenLDAP. En vez de usar Active Directory usábamos OpenLDAP. A ver, esto no significa que uno sea mejor que otro. Obviamente que Active Directory está optimizado para equipos, estaciones de trabajo que sean Windows. Acá yo no voy a entrar al debate de que usar Linux, que no sé qué, que es mejor que usar Windows, no sé qué, no sé cuánto. No, lo que sí les voy a decir es, ¿recuerdan las palabras que les dije en la primera clase de sistema operativo? Yo no les voy a recomendar usen este sistema o usen este otro. Cada sistema tiene su usuario. Y no podemos ser tan pesimistas y querer imponer siempre Linux o software libre o lo que sea. Si yo entro a trabajar en una empresa y la empresa usa, en la mayoría de las empresas, un 90% de las estaciones de trabajo son en Microsoft, son en Windows, yo no puedo entrar con la idea de no, vamos a cambiar todo, o esto no sirve, o una porquería, no sé qué, no sé cuánto. No funciona así, ténganlo en cuenta. No pueden ir contra la corriente, o sea, pueden ser este, optimistas y querer implementar siempre open source y usar Linux cuando se pueda, pero en algún momento, cuando estén trabajando para X empresa, van a tener que van a tener que ser administradores de Windows también. A algunos no les gusta y sé porque lo he visto, ¿no? Años en esta asignatura. Uno que no le gusta Windows, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, pero en algún momento lo vas a tener que usar.
Y Active Directory se usa un montón en las empresas. Así que, bueno, vamos a estar atacando. La idea sería como lo hicieron en redes. Estaría bueno trabajar con un Windows Server y que, bueno, en la actualidad existen licencias que pueden usar por cierto tiempo, pero en la práctica, si estamos hablando de optimizar recursos, no podemos implementar un server 2016, por ejemplo, bueno, lo podemos hacer, sí, pero vamos a consumir mucho más recursos de lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo implementamos un directorio? Generamos un contenedor, un LXC, le instalamos Samba y lo compilamos y sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, el directorio que ya han usado, porque cuando se han conectado a un sistema operativo, por ejemplo, a través del navegador a las VM que teníamos, en realidad no eran VM, eran contenedores que estaban unidos a un Active Directory. Y el Active Directory está de, eh, dentro de un contenedor. O sea, acá les puedo mostrar. Acá tenemos un contenedor que cada uno los tengo a todos dentro de la OU correspondiente. Y a función de eso pueden acceder a los contenedores que cada uno tiene, ¿no? Entonces, funciona fenómeno, no come nada de recursos, lo podemos implementar sin ningún tipo de problema a instalar lo que es un controlador de dominio primario en un contenedor LXC. Así que, sigamos acá, vamos a estar trabajando con Active Directory y vamos a unir a los servidores de archivo que mencionamos anteriormente, que eran servidores independientes, lo vamos a unir a este dominio. De esta manera, ese servidor de archivo va a consumir la base de datos de usuario del dominio, del Active Directory. ¿Qué podemos hacer a través del Active Directory? Bueno, ya lo deben haber visto en redes, hicieron algún deploy de alguna GPO, que es una política de usuario. Bueno, tenemos cantidad de tareas. Vamos a ver acá un poco de PowerShell también. Eso lo agregué más al final, lo que es scripting, pero se los comento acá porque iba acá. Vamos a ver un poquito de PowerShell para interactuar con el AD. Vamos a empezar a generar un poco de automatismo para administrar esos usuarios, esos recursos, etc. No hace mal a nadie y PowerShell lo podemos instalar en Linux ahora también. Podemos instalarlo y programar desde ahí. Enviar credenciales de Windows a través de Linux. Está muy bueno eso. Y como servidores de autenticación y autorización, acá hay muchos, estos más que nada dispositivos de red, muchos routers, muchos switches y eso, que no tiene soporte, no tiene un cliente de LDAP para usar en Active Directory o para usar en OpenLDAP. Entonces se usa otro protocolo que es bastante añejo, que lo usan los proveedores de internet para autenticar a sus usuarios, a sus clientes, que es Radius. Vamos a hacer alguna implementación, si nos da el tiempo de Radio. Free Radius usamos en Infra 2. Bueno, no podemos optimizar una arquitectura, optimizar un server si no analizamos los logs. Entonces vamos a ver servidores de logs. Acá existen muchos servidores de logs. Bueno, el syslog ya de por sí ya lo tenemos en Linux. La idea es recolectar todos esos logs y generarnos métricas de eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de un servidor web, por ejemplo, estar al tanto de los logs, porque si tengo un ataque de negación de servicio, obviamente que los logs me van a informar. Entonces, ¿qué mejor que estar analizando eso y cuando detecte una anomalía, dispare una alerta y que esa alerta haga algo? Entonces, vamos a ver servidores de logs, vamos a ver servidores de monitoreo acá. Esto es algo que era más de Infra 2, pero vamos a volcarlo porque está bueno para analizar ya los logs. Vamos a volcarlo ahora a Infra 1, esto sí nos da bien el tiempo. Que son servidores, antiguamente se usaba una aplicación que se llama Nagios, que era para monitorear cuando, no sé, saben ahora que estuvieron en redes. La aplicación Ping utiliza como base lo que es el protocolo ISMP. Y el protocolo ISMP yo lo utilizo para obtener la latencia entre dos nodos, entre dos IP, ¿no? El tiempo de respuesta. El tiempo que se tarda en ir y volver un paquete con un determinado tamaño. Entonces, Nagios nos permitía hacer primero por ISMP y después por TCP, estudiar eso. Porque imagínense, yo no puedo monitorear un servicio
a través de la respuesta de una IP, por ejemplo. Obviamente que si no tengo respuesta en el ISMP, la idea es no marear mucho ahora, pero eso puede deberse a que tengo un firewall en el medio. O sea, no tener respuesta en un ping no significa que no haya red. Pero no lo vamos a marear a eso. Vamos a suponer que nos debería de responder siempre. Pero yo no puedo obtener una métrica de un servidor cuando el ping no ande. Por ejemplo, imagínense, tengo una página web que está escuchando en el puerto 443 a través de HTTPS, ¿no? Entonces, yo no puedo tener un sensor que diga, bueno, si no hay ping, es porque la página no anda. Eso es cierto. No hay ping, la página no anda, en teoría. Pero ¿qué pasa? Puede ser que haya ping, pero que el servicio de web no esté disponible. ¿Por qué? Porque, no sé, el disco está lleno y hago un systemctl start nginx y no inicia, porque el disco está lleno. O porque hay un error de sintaxis en un archivo de configuración. Entonces, eso no puedo asumir que porque hay una respuesta al ping están dando. ¿Qué tengo que hacer? En un servidor de monitoreo yo puedo decir, bueno, establece una sesión TCP a este puerto y analizar la respuesta. Hacerle un curl a esta URL y si te retorna, por ejemplo, no sé, si te retorna un 403, por ejemplo, ya te aseguras de que la instancia del servidor web se está ejecutando. Pero no te está dando la respuesta correcta, porque te da un 403. Y el 403 es que el recurso no existe. Ah, bueno, está, pero podría pasar. La idea es que yo apunte ese sensor a un recurso que siempre exista. Bueno, eso podemos analizar las métricas de cada uno de las respuestas. Si nos da un error 500, por ejemplo, un error, una respuesta a un request HTTP de la numeración 500, que eso es un error en el servidor en sí. Entonces, bueno, ahí podría analizar y decir, bueno, mirá, se obtuve este error 500. Ah, bueno, a ver, probar reiniciando la instancia de ese servidor. Capaz una vez se soluciona. Y bueno, ahí podríamos automatizar un poco ese monitoreo. Bueno, y qué mejor que obtener métricas, ¿no? O sea, yo tengo que tener siempre la posibilidad de obtener métricas, de decir, capaz que no me sirve la métrica del año pasado, por ejemplo, porque mi página es pequeña o lo que sea. Pero capaz me sirve la métrica del día. Decir, bueno, a ver, pará, quiero hacer un pequeño monitoreo, obtener métricas de mi proveedor. ¿Cuánto me da de descarga en mi conexión a internet? ¿Es cierto lo que me dice que me da o no? Bueno, me genera un pequeño sistema que sea una instancia de una aplicación que se encargue de obtener esa métrica solamente. Existen cantidad de servidores de esto. No necesariamente tengo que implementar un Nagio. No usamos mucho Nagio, sino que usamos más Savix, que es otro server. Pero también está Prometheus, también es otro servidor para obtener métricas que se usa mucho con Kubernetes, por ejemplo, y con contenedores. Y también hay servidores bueno, vamos a ver servidores de inventario, esto es un tema que vamos a ver, pues muy útil tener, ya que qué mejor ahora, empezamos a tener un servicio de directorio, qué mejor que entrar a inventariar ahora. Inventariamos un activo, lo que se llama un ITSM, un gestor de activos informáticos. Estos activos, bueno, pueden tener, por ejemplo, puede ser un teclado, una PC, un servidor, una UPS, un rack, un switch, un router, cualquier activo informático. Las empresas tienen que gestionar eso. Entonces, vamos a ver, acá vemos dos. Como servidor de inventario, lo que es OCS, lo vimos en Infra el año pasado. Y vamos a ver GLPI, que es otro gestor de activos open source que está bastante bueno. Y los dos funcionan con Active Directory. Entonces me permitiría a mí tener centralizados los usuarios y los activos. Así que bueno, vamos a inventariar todos los contenedores. Tenemos que tener data de eso, obtener métricas. Vamos a usar tareas programadas con crontab también para automatizar X cosa. Vamos a ver un poco de firewall también. Acá la idea es ver WAF. Algo que vimos en Infra 2 el semestre pasado fue WAF, que son Web Application Firewall, que ya son firewall de aplicaciones. Antiguamente el firewall tradicional era yo filtraba por una IP de origen, IP destino, puerto origen, puerto destino y o protocolo, TCP, UDP, etc.
y CMP también. En la actualidad ya no es tan viable el filtrado a través de manera tradicional. ¿Qué se usa en la actualidad? Un Web Application Firewall, un WAF. Este WAF lo que hace es analiza cada request, mira, si se acuerdan de redes, un request HTTP tiene dos partes, lo que es el encabezado, dos enter y el contenido. Se analiza esos datos, principalmente el contenido, por ejemplo, el cuerpo del request, y podemos detectar, por ejemplo, cuando quiero hacer una inyección de SQL, por ejemplo. Entonces, si yo detecto que en ese request hay una inyección de SQL, dropeo esa sesión. Y le puedo hacer muchas cosas, ¿no? Tomar el dato y notificarme por Telegram cuando pasa algo, o a mi servidor de monitoreo, cualquiera sea. O podría bloquear esa sesión y que el fulanito no pueda hacer una inyección de SQL por ahí. Se han usado base de datos, se han usado, por ejemplo, PHPMyAdmin, que es un gestor web de base de datos. En PHPMyAdmin hay las acciones que ustedes generan de los formularios se pasan a través de HTTP GET. Eso es a través de la URL. Entonces ustedes podrían crear una URL, una base de datos que tenga, como el dato va en la URL, podrían inyectarle, por ejemplo, un código JavaScript. Entonces ahí hacen lo que se llama cross-site scripting, que es cuando cuando se le retorne la respuesta, o sea, cuando el navegador les muestre el nombre de esa base de datos, el nombre de esa base de datos se va a interpretar que es un código en JavaScript y se les va a disparar el JavaScript. Hagan la prueba, crean una base de datos con un alert, hola, le ponen y van a ver que después cuando quieran listar la base de datos le van a dar le va a aparecer ese hola en el navegador renderizado con el motor de JavaScript que tengan. Capaz que lo solucionaron en las últimas versiones. Hasta hace unos meses eso seguía funcionando. Bueno, servidor de logs, sí, esto ya lo nombramos. Acá de scripting vamos a estar trabajando con PowerShell y mucho con Bash Scripting también, porque ya lo hemos trabajado. Estaría bueno haber cambiado un poco en vez de utilizar Bash Script, usar alguna otra CLI, pero ya lo venimos trabajando en el sistema y nos vamos a poder cambiar ahora. Vamos a iniciar tráfico también para analizar, por ejemplo, con HTTP. La HTTP es un protocolo que no va cifrado, entonces yo puedo ver tanto el cuerpo como el contenido. Y eso, si yo tengo el control del gateway de una red, por ejemplo, del router, de lo que sea, yo podría generarme un espejado de puertos y decirle, bueno, todo lo que llegue por este puerto, reenvíalo a este otro. Y en ese otro tengo un sniffer que está capturando el tráfico. Entonces yo podría capturar todo el tráfico HTTP de las LAN que se haya generado. El que tiene el control del punto de demarcación que une la red interna con el proveedor de ISP puede hacer cualquier cosa. Vamos a usar Wireshark. Vamos a ver un poco conexiones BNC. BNC es un protocolo de asistencia remota. En los tiempos actuales se usa mucho la asistencia remota. TeamViewer, por ejemplo, AnyDesk, esas aplicaciones, bueno, como base usan este protocolo. Que en realidad como base usan un protocolo que se llama RFND, si no me equivoco, o ND, no me acuerdo bien, que es el que determina cómo se intercambian los frames. Por ejemplo, cuando cambian los píxeles en una determinada región, refrescarlo en los visores. Vamos a usar túneles SSH, esto como patada lo vamos a usar porque nos permite encapsular un protocolo en otro. Por ejemplo, HTTP. HTTP que no va cifrado, yo podría utilizar el cifrado de SSH para filtrar el tráfico. Y una cosa que les quiero pasar acá, esperen, a ver, voy a pasar acá en el chat una encuesta para que vayan llenando, que es para ver qué hardware tienen. Entonces yo puedo ver cómo podemos implementar de la mejor manera la asignatura. Si les da la RAM para virtualizar, para tratar de no tener problemas. En el caso de que tengamos algún tipo de problema, generamos un contenedor como hicimos el año pasado y se lo pasamos a cada equipo y listo. Así que si pueden ir llenando esa encuesta, me ayudan en pila. Bien, vamos a usar túnel de SSH. Vamos a ver diagnóstico de falla con la switch internal también. Esto es algo que siempre queda como pendiente.
que el objetivo es cuando tengamos estaciones en el Active Directory de Windows, esas estaciones van a tener problemas. Entonces, ¿cómo analizamos esos problemas? Yo puedo Profe, ¿qué ponemos en conexión a internet? si tienen o no. Ah, ok. Yo pensé que quería la velocidad. No, 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 no. Bueno, vamos a estar viendo, vamos a estar analizando lo que es la Sys Internal Suite, que son un conjunto de aplicaciones que se ejecutan sobre sistemas operativos Windows que les permite obtener métricas para depurar un sistema. No les digo de que vayamos a depurar a nivel cero el sistema operativo. Eso no lo vamos a hacer porque no nos va a dar el tiempo para eso. Pero sí nos va a dar el tiempo para, por ejemplo, tengo un script, o tengo un ejecutable, o tengo un proceso que se está disparando, tengo un puerto abierto que no sé de qué es. Bueno, poder identificar todo eso. Vamos a ver, Sys Interna nos da múltiples aplicaciones de diagnóstico, tanto para procesos, para red, para el file system, bueno, para entradas al Ahí le registro. respondí, profe, el coso. Buenazo, gracias. Todos a responder eso, Ulises, así podemos seguir de una mejor manera. Bien, utilidades de diagnóstico. Bueno, vamos a ver cómo se administran un poco los clientes Windows. Bueno, esto es con VNC y esto es con aplicaciones de PC y con celulares también lo podemos administrar. Y cómo podemos invocar de manera remota. Windows tiene la posibilidad de ejecutar procedimientos, lo que son los RPC, procedimientos remotos. En Windows yo puedo instalar un SSH. O sea, imagínense que ustedes quieren administrar un Windows, por ejemplo. Hay unos videos ahí que después les voy a mostrar, que la idea es profundizar un poco esos videos que vimos en Infra el semestre pasado. La idea es volcarlo para ahora. Como les digo, la idea es tratar de dejar todo lo que es diagnóstico de falla, lo que sea de PC de escritorio y en un dominio, etcétera, tratar de verlo ahora y en el semestre que viene dedicarnos a Cloud, Kubernetes, Terraform, bueno, todo eso que es lo que se suele usar. Y bueno, recursos adicionales que les dejo como para seguir. Bueno, el primero de ellos es un repositorio de GitHub, que lo pueden ver. Acá están todos como hemos grabado las asignaturas estos casi 2 años, ahí van a encontrar todos los videos desde sistema operativo, desde arquitectura del semestre pasado hasta Infra 1 del año pasado, Infra 2 del semestre pasado, sistema de control del año pasado. Todas las asignaturas que ven conmigo están grabadas, así que ahí tienen el repo y los links a cada clase. Y ahí, bueno, pueden obtener información si hay algo que quieren repasar o lo que sea, o quieren comparar algo de este semestre y compararlo con el año pasado, a ver qué diferencia hay, etc. Y lo otro es, el semestre pasado, nosotros habíamos usado una página, no, habíamos generado una lista de difusión en Telegram. Entonces, la idea, a ver, iba en un sentido solo, yo les mandaba comunicación por esas listas de cosas eh, de cosas que eran interesantes, o también cuando trabajábamos con VPN, cada vez que ustedes se conectaban, como hicimos con Sistema, ustedes hicimos lo mismo, también le mandaban notificación a ese grupo de Telegram, pero ¿qué pasaba? Ese grupo en realidad era para probar un boot que estaba programando, y bueno, este año, en realidad, el 30 de julio, día del administrador del sistema, me puse a tirar un poco de actualizar un poco los nodos del clúster. Y la idea era generar una comunidad de Slack, cosa de que cualquiera pudiera ingresar y pudiera compartir y hacerme consulta o lo que sea, o hacer cualquier aporte. Pero en vez de generar nuevos Slack, porque hay problemas bueno, en realidad no hay problemas en Slack, hay un licenciamiento, hay un tope de mensajes, etcétera, que a partir de cierta cantidad se empiezan a eliminar, etcétera. Entonces se implementó una comunidad propia, se llama Rock Chat. Entonces, al que le interese y me quiera hacer alguna pregunta, están creados los topics de las asignaturas, que es infra, sistema, hay una que es de sysadmin, de Linux, de programación. Bienvenido, o sea, el que quiera hacer consulta y quiera aportar y quiera compartir lo que sea, puede ingresar a mi web, a este link
o entran a mi web personal y ahí van al link y se pueden suscribir ahí. Eso está bueno porque está bueno por la posibilidad de que si quieran consultar algo, obviamente que eso no es que lo contacto al toque, pero sí todos los días lo estoy mirando. Así que la idea es empezar a canalizar y generar una pequeña comunidad con todos ahí y bueno, compartir datos y consultas y eso y está bastante bueno. Así que bienvenido al que quiera inscribirse y bueno, para hacer consulta también. La idea en un principio también iba a ser un canal de ¿cómo es? De Telegram. no, ¿No vamos a usar Telegram este año, profe? no. El objetivo y la idea era, si yo hago un canal de Telegram o un grupo de WhatsApp o un Discord o lo que sea, eso queda ahí. Entonces, qué mejor que dejarlo acá público y que cualquiera pueda consultar, cualquiera pueda el año que viene ver, pueda obtener ahí información de lo que hicimos, o alguna Pero duda. los grupos de Discord, si usted le pasa el link a una persona que nunca entró, la persona esa nueva al entrar tiene el historial de todo el chat de ese grupo. Claro, pero el Discord es algo más personal. Esto es algo más público que queda ahí. O sea, no tengo que ¿Pero tenés que estar. crearte una cuenta o no? No, no, o sea, sí, les pido una cuenta para comentar, pero no para Y leer. bueno, Discord también. Entonces, o sea, se registran como quieran y bueno, decirles que me van a encontrar ahí. Así que quieren hacerme una consulta o algo, leo más ahí que otra cosa. Y bueno, ahora no lo estoy usando mucho porque se crearon hace un par de días, pero la idea es que empiece a generar aportes un poco más ahí, tanto de estas asignaturas como a nivel general, ¿no? Así que bueno, por hoy, gente, liquidamos.